Hola, hola, ¿qué tal, chiquillos y chiquillas? En la clase de hoy vamos a seguir trabajando con los números complejos, vamos a ver su representación gráfica, vamos a establecer algunas relaciones con el producto algebraico y hartas animaciones, así que bueno, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Bien, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de una representación cartesiana a un número complejo? Cuando hablamos de la representación cartesiana a un número complejo es porque tenemos como referencia al eje X y al eje Y. Una vez que nosotros tenemos al eje X y al eje Y, vamos a poder ubicar nuestro punto determinando, ¿cierto?, en qué lugar se encuentra a la altura del eje X y en qué lugar se encuentra a la altura del eje Y. Recordemos que el eje X es nuestro eje real y el eje Y es nuestro eje imaginario. Cuando nosotros hacemos una representación en el plano cartesiano, casi siempre como que hacemos unos cuadraditos. Hacemos unos cuadraditos que uno establece una distancia mínima, que la mayoría de las veces es 1, ¿cierto? Entonces uno tiene cuadraditos de 1 por 1 y va armando su plano cartesiano y sirve como referencia para poder ubicar de manera aproximada cuando uno hace un dibujo en dónde se encuentra el punto que nosotros estamos ubicando. Bien, cuando nosotros trabajamos con números complejos, ese punto va a estar ubicado, ¿cierto?, en su coordenada X, que va a tomar el valor de la parte real de nuestro número complejo, y en su coordenada Y, donde va a tomar su valor en la parte imaginaria. Creo que hasta el momento la única manera que han conocido la mayoría de representar un punto en el plano es de esa forma, ¿sí? Estableciendo ejes perpendiculares, ¿cierto?, que uno tiene las abscisas y las ordenadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de cambiar esta cosa de los números establecidos en coordenadas cartesianas y los vamos a tratar de establecer de otra forma, que es la coordenada polar. Entonces, ¿qué es la coordenada polar? Bueno, ya no vamos a tener estos ejes perpendiculares que nos van a determinar en dónde se encuentra nuestro número complejo, sino que vamos a utilizar otras referencias. ¿Cuáles son esas referencias? Vamos a tener primero una circunferencia unitaria, ¿sí? Y esta circunferencia unitaria nos va a determinar, ¿sí?, en qué punto en qué dirección, ¿cierto?, se va a encontrar nuestro número complejo. Y también vamos a tener la parte positiva de los números reales como referencia también. ¿Por qué vamos a considerar la circunferencia unitaria? Por otras razones, pero la primera que vamos a nombrar es que cuando yo fijo un punto en la circunferencia unitaria, este está únicamente determinado por el ángulo que este tiene con respecto al eje X positivo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ubicamos este punto ahí en la circunferencia unitaria, siempre hay un ángulo que lo determina, ¿bien? Y el punto también determina un ángulo con respecto al eje X positivo, ¿ya? ¿Y por qué vamos a considerar también el eje X positivo? Porque la idea que vamos a plantear es que vamos a hacer circunferencias muy grandes de radio R, y el radio siempre es positivo. Entonces, cuando hacemos esa circunferencia de radio R y establecemos un ángulo, yo puedo ubicar cualquier punto en el plano. Veamos, tomemos un punto en la circunferencia unitaria y multipliquémoslo por un número real positivo. ¿Qué es lo que sucede? Como podemos ver, este punto se empieza a alejar del centro si es que el radio que tomamos es mayor que 1. Si es que es 1, queda donde mismo, y si es que es menor que 1, se empieza a acercar al 0, ¿sí? Si es que el radio fuera 0, lo que tenemos es el punto 0, el origen. Una cosa que hay que destacar es que cuando multiplicamos por un número real positivo, no cambia la dirección en la que se va extendiendo o acercando nuestro número complejo, es decir, siempre mantiene ese sentido. Ahora, ¿qué tan lejos o qué tan cerca del origen va a estar este número complejo? Va a estar determinado por qué tan grande o qué tan pequeño sea el valor R, ¿sí? Entonces tenemos dos cosas acá. Una cosa es el ángulo, ¿cierto?, que determina dónde está el número complejo, y la otra es el radio, que determina qué tan alejado o qué tan cercano está del origen. ¿Cómo van a ser entonces ahora nuestras referencias que nosotros teníamos antes con las coordenadas cartesianas, que eran como estos cuadraditos que nos decían más o menos dónde estar? Bueno, ahora van a ser de la siguiente forma. Esto que estamos viendo acá hace referencia a ciertos ángulos, que los rayos que aparecen, estos rayos, hacen referencia a ángulo 0, ángulo 30, 60, 90, 120, etc. Y el eje X positivo va a ser la referencia para los radios. Entonces podemos tomar distancias de distancia 1. Entonces vamos a tener estos pedacitos como sacados de sectores circulares que van a ser como nuestros cuadraditos. Entonces, ¿cómo nos podemos ubicar? Bueno, los rayos nos van a indicar, nos van a dar referencia de cuáles son los ángulos que vamos a tomar, mientras que el punto del eje X
que determine nuestro radio va a ser qué tan alejados vamos a estar del origen. Entonces, resumiendo, en nuestra forma cartesiana nosotros vamos a tener un número complejo que va a estar determinado por su ubicación en el eje X y en el eje Y. Y eso va a formar nuestro número complejo, que es de la forma A más BI. Cuando nosotros trabajemos de la forma polar, nuestro número complejo va a estar determinado por un radio y por un ángulo. Y ese radio va a estar determinado en el eje X positivo y el ángulo va a estar determinado en el origen. Y hacer una circunferencia de radio R y establecer un punto en ese ángulo va a ser lo que determine dónde se encuentra nuestro número complejo, tal cual como ocurría con las coordenadas cartesianas, que hacíamos una recta en el eje X y una recta en el eje Y, y la intersección iba a determinar dónde se encontraba nuestro número complejo. Cuando estamos trabajando con los números, con las coordenadas polares, hacemos una circunferencia, ¿cierto? Y determinamos un rayo, ¿sí? O una semirrecta en cierto ángulo, y la intersección de esa circunferencia con la semirrecta va a determinar dónde se encuentra nuestro número complejo. Consideremos ahora la circunferencia unitaria, y en esta circunferencia unitaria vamos a poner un número complejo, ¿sí? Que por ahora no le vamos a poner nombre, pero nuestro número complejo tiene coordenadas cartesianas x más y. Cuando lo ubicamos en la circunferencia unitaria, tiene que ocurrir de que el radio, ¿cierto? O el tamaño de este número, o la distancia que tiene con respecto al origen, es 1. Una vez que nosotros tenemos eso, podemos mirar esta circunferencia y este punto y armar un triángulo rectángulo. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, generalmente lo asociamos a lo que es la trigonometría. Por lo tanto, vamos a establecer cuáles son las razones trigonométricas del ángulo que está asociado a este número complejo. Si notamos, el eje X o la distancia X que tenga nuestro número complejo, ¿sí? Va a determinar lo que es el cateto adyacente del ángulo, y la coordenada Y va a determinar lo que es el cateto opuesto. Y la hipotenusa, como estamos en la circunferencia unitaria, siempre mide 1. Por lo tanto, si es que nosotros queremos calcular, por ejemplo, el coseno de este ángulo alfa, es el cateto adyacente partido de la hipotenusa, es decir, X partido 1. Por lo tanto, X nos va a determinar el coseno del ángulo alfa. Y por otra parte, Y va a determinar el seno de este ángulo alfa, porque el seno de alfa es igual al cateto opuesto, que es Y, dividido por la hipotenusa, que es 1. Así que tenemos la siguiente relación. X es igual al coseno de alfa e Y es igual al seno de alfa. Así, nuestro número complejo, que era X más YI, ahora queda escrito de la siguiente manera: coseno de alfa más y seno de alfa. Por lo tanto, si es que nosotros conocemos el ángulo de nuestro número complejo, vamos a poder obtener su ubicación cartesiana utilizando las razones trigonométricas, pero su ubicación cartesiana es la circunferencia unitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo tengo un número complejo, ese número complejo tiene una dirección. Siempre que yo tenga un número complejo no nulo, puedo establecer una recta que va desde el origen hasta ese número complejo, y siempre va a cortar la circunferencia en un punto. Ese punto de ahí, las coordenadas cartesianas de ese punto van a estar dadas por coseno de alfa más y seno de alfa, donde alfa es el ángulo de nuestro número complejo. Y si nosotros tenemos además el radio de este número complejo, entonces basta multiplicar este director, que es el coseno de alfa más y seno de alfa, por el radio para poder llegar a la ubicación donde se encuentra nuestro número complejo. Así que, ¿qué es lo que hemos hecho recién? Cuando nosotros tenemos un número complejo en sus coordenadas polares y conocemos su radio y su ángulo, para llegar a sus coordenadas cartesianas, lo que tenemos que hacer es sacar este director que vamos a llamar, que es coseno de alfa más y seno de alfa, que lo vamos a escribir como cis de alfa, porque es coseno más y seno de alfa. Entonces se escribe como cis de alfa, que va a ser el director de nuestro número complejo. ¿Por qué director? Porque va a establecer la dirección a la que este número se va. Y bueno, y eso, si nosotros lo multiplicamos por el radio de este número complejo, entonces vamos a llegar a la ubicación en donde este número complejo se encuentra. En fin, si nuestro número complejo los tenemos en coordenadas polares, nosotros vamos a tener su radio y su ángulo. Entonces, para poder pasar a coordenadas cartesianas, donde necesitamos la parte real y la parte imaginaria, bueno, la parte real va a ser r coseno de alfa y la parte imaginaria va a ser r seno de alfa. Vamos a establecer de inmediato algunas relaciones con las cosas que ya hemos visto de los números complejos. Por ejemplo, cuando hablamos de... cuando teníamos un número complejo, nosotros definimos lo que era el conjugado de ese número complejo y lo anotábamos con una barrita arriba, así. Entonces, una vez que yo tengo el conjugado, me gustaría saber qué sucede ahora, por ejemplo, con las coordenadas polares. ¿Qué es lo que pasa con el conjugado? Porque si recuerdan gráficamente, dijimos que yo tengo un número complejo,
¿sí? A más BI, entonces el conjugado va a ser A menos BI, por lo tanto es como su reflejo con respecto al eje X. Si lo pensamos de una manera sin hacer cuenta, eso es lo que voy, si es que lo pensamos sin hacer cuenta, claramente nosotros deberíamos intuir de que si es que mi número complejo tiene ángulo alfa, el conjugado, que es su reflejo con respecto al eje X, debería tener ángulo menos alfa, ¿sí? Porque recordemos de que cuando yo cuento el alfa en el sentido antihorario, y si es que voy hacia el otro lado en sentido horario, se va a contar de manera negativa. Entonces, por ejemplo, menos 30 grados es 30 hacia abajo del eje X, 30 grados son 30 hacia arriba. Entonces, lo que queremos ver es por qué, por ejemplo, podríamos decir de que el conjugado de un número complejo en coordenadas polares es el mismo número complejo, pero el alfa pasa a ser menos alfa. Vamos a ver ahora una demostración. Para hacer esta demostración tenemos que saber ciertas cosas. Una de las cosas que tenemos que recordar es que el coseno de alfa es igual a coseno de menos alfa, y esto es lo que se conoce como una función par. Y el seno es una función impar, que ¿qué es lo que hace? Que el menos seno de alfa es igual a seno de menos alfa. En palabras simples, el coseno de alfa y el coseno de menos alfa son el mismo. Es como que yo podría poner un menos adentro y el resultado va a ser igual. Mientras que en el seno, si es que yo tengo el seno de menos alfa, como que el menos de adentro puede salir. Entonces me queda menos seno de alfa. Si utilizamos eso ahora, vamos a ver que tiene sentido lo que dijimos recién con respecto al conjugado. Cuando yo tengo un número complejo que es igual a más BI y calculo su conjugado es igual a menos BI. Bien. Entonces, como vimos recién, el A, que es la parte real, es R coseno de alfa, y el B, que es la parte imaginaria, es igual a R seno de alfa. Entonces lo que tenemos ahora es que Z conjugado es R, ¿cierto? El radio factor de, voy a factorizarlo así, factor de coseno de alfa menos I seno de alfa. Entonces, como dijimos recién, el coseno de alfa es lo mismo que coseno de menos alfa. Y lo otro que dijimos es que el menos que está fuera del seno puede entrar, ¿sí? Y lo podemos poner ahí dentro del seno de alfa. Por lo tanto, lo que tenemos ahora es que Z conjugado es coseno de menos alfa más I seno de menos alfa. Por lo tanto, si lo escribimos de la forma polar, esto sería que Z conjugado es igual a R por el cis de menos alfa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estábamos concluyendo desde un principio, que si es que Z, ¿sí?, es R alfa en coordenadas polares, su conjugado va a ser R menos alfa. Ahora tenemos que establecer la pregunta, ¿cómo hacer el camino de vuelta? Porque lo que hemos visto hasta ahora es cómo pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Si tenemos ahora las coordenadas cartesianas, ¿cómo podemos saber cuáles son sus coordenadas polares? ¿Ya? Y para eso vamos a tener que dar hartas indicaciones. Lo primero y lo más fácil es establecer cuál es el radio de un número complejo, que eso también lo vimos en la clase anterior. Para poder calcular el radio de un número complejo, simplemente usamos el teorema de Pitágoras y sabemos que va a ser la parte real al cuadrado más la parte compleja, perdón, más la parte imaginaria al cuadrado en raíz. Entonces, si nuestro número complejo es z igual a más bi, entonces el radio de ese número complejo o la norma de ese número complejo es la raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Cómo obtener el ángulo de un número complejo? Esto es un poco, esto requiere un poco más de detalle. Veamos un ejemplo. Vamos a dibujar el número complejo 1 más raíz de 3i. Entonces tenemos el número 1 más raíz de 3i y a mí me gustaría saber cuál es el ángulo que tiene ese de ahí. Entonces vamos a utilizar de nuevo las razones trigonométricas. Calculemos la norma de 1 más raíz de 3i. El número complejo 1 más raíz de 3i tiene norma 2 si es que utilizamos la fórmula que vimos recién. Y vamos a utilizar ahora las razones trigonométricas para poder obtener el ángulo. Entonces, el coseno de alfa, donde alfa es el ángulo de nuestro número complejo, nosotros lo calculamos como la parte real partido por la hipotenusa, ¿cierto? Que es el radio que calculamos recién. Entonces nos queda que el coseno de este ángulo, en este caso de acá, es 1, ¿cierto? Que es la parte real, sobre 2, que es la norma de nuestro número complejo. Y si es que nosotros ahora ingresamos esto en la calculadora y lo vamos a calcular de la siguiente manera, usamos la función inversa del coseno. ¿Qué quiere decir? Con esta función de la calculadora, si es que yo le indico cuál es el coseno del ángulo, esto lo que me va a entregar es el ángulo correspondiente. ¿Bien? Entonces, en nuestro caso, el coseno del ángulo que estamos buscando es un medio. Entonces, con esta función de la calculadora, ahora nosotros vamos a obtener cuál es el ángulo en el cual el coseno me da un medio. Y si lo calculamos justamente, el arco coseno, así se llama la función, el arco coseno de un medio es 60 grados. Por lo tanto, como se ve en el dibujo además, el ángulo que tiene nuestro número complejo es 60 grados.
y el radio es 2. Bien, al parecer esto es simple. Vamos a probarlo con otro número complejo, que es un poco parecido, pero lo vamos a ubicar en otro lado. Este número complejo es 1 menos raíz de 3i. Nosotros recién trabajamos con 1 más raíz de 3i. Ahora vamos a usar 1 menos raíz de 3i y vamos a calcular cuánto es el ángulo utilizando la misma técnica. Entonces, si es que calculamos la parte real, que es 1, ¿cierto? Sobre la hipotenusa, que es 2, o el radio, que es 2, lo que vamos a tener es que el coseno de este ángulo es 1/2 también. Y si utilizamos de nuevo la misma función, ocurre que nos va a dar que el ángulo es 60. ¿Y qué es lo que está pasando? Fijémonos que este número complejo es 1 menos raíz de 3i, por lo tanto se encuentra en la parte de abajo, se encuentra ahí, como lo vemos en el dibujo. Entonces, si es que nosotros usamos el arco coseno para calcularlo, nos dice que el ángulo es 60, y el ángulo no es 60, es menos 60. Los y las invito ahora a que le pongan pausa al video y que reflexionen sobre qué es lo que está pasando y por qué ocurre este problema y de qué manera lo podemos solucionar. Una vez que han hecho esta reflexión, voy a dar mi respuesta, así que espero que coincida con lo que ustedes hicieron. ¿Qué es lo que sucede acá? El seno y el coseno cambian de signo dependiendo del lugar en el cual se encuentran. Entonces, si es que nosotros nos fijamos solamente en el coseno, el coseno tiene los mismos valores si es que se encuentra en el primero o en el cuarto cuadrante. Y tiene los valores con signo distinto, ¿cierto? Negativos si es que se encuentra en el tercero o en el segundo cuadrante. Mientras que el seno toma ciertos valores si es que está en el primer y segundo cuadrante. Y toma los mismos valores negativos si es que se encuentra en el tercero o cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar la misma técnica, pero sí nos vamos a fijar en los signos que tenga el seno y el coseno para poder determinar en qué cuadrante se encuentra. Cuando estamos en el primer cuadrante, el seno y el coseno son positivos. En el segundo cuadrante, el seno es positivo y el coseno es negativo. En el tercer cuadrante, ambos son negativos. Y en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo y el seno es negativo. Entonces, cuando nosotros veamos la parte real y la parte imaginaria de nuestro número complejo, vamos a determinar en qué cuadrante se encuentra. Hagamos un ejemplo para ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer otro que es muy parecido a los anteriores. En otro cuadrante, vamos a utilizar el número complejo menos 1 menos raíz de 3i. Y vamos a utilizar la calculadora para tratar de saber cuál es el ángulo que este tiene. Entonces, si nosotros ingresamos en la calculadora cuánto es el arco coseno de menos 1/2, ¿sí? Resulta que nos dice 120 grados. ¿Ok? Y si ingresamos el arco seno de menos raíz de 3/2, nos dice que el ángulo es menos 60 grados. Entonces, debería llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro número complejo está en el tercer cuadrante. Entonces, si está en el tercer cuadrante, el primer resultado me está diciendo que es 120 grados. Y eso se encuentra en el segundo cuadrante. Y el otro resultado del seno me dice que este tiene menos 60 grados, es decir, en el cuarto cuadrante. Ninguno de los dos le ha hecho un tonto. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Resulta que, efectivamente, el coseno de 120 da menos 1/2. Y efectivamente el seno de menos 60 da menos raíz de 3/2. Pero ¿por qué no nos lleva al que nosotros queremos? Bueno, para solucionar ese problema lo que vamos a hacer es calcular siempre el ángulo como si estuviéramos en el primer cuadrante. Y vamos a utilizar los valores absolutos de la parte real y de la parte imaginaria. ¿Por qué? Porque vamos a calcular el ángulo como si estuviéramos efectivamente en un triángulo. Recuerden que si es que tengo un triángulo, el triángulo no puede tener un lado que mida menos 2, porque es una medida de un lado. Entonces los vamos a calcular como si estuviéramos en el primer cuadrante y vamos a utilizar una estrategia para determinar cuál es el ángulo dependiendo del cuadrante en el que éste se encuentre. Vamos a sacar la cuenta ahora de este mismo número complejo, pero pensando que estamos en el primer cuadrante, es decir, vamos a usar el valor absoluto de los valores que tiene este número complejo. Nuestro número complejo es menos 1 menos raíz de 3i. Si es que nosotros lo pensamos como si estuviera en el primer cuadrante, ¿sí? Lo que sucede es que este sería como 1 más raíz de 3i, que es el que calculamos antes y que su ángulo es 60. Pero, si es que nos fijamos, este triángulo que formamos, ¿sí?, con valores positivos, se encuentra en el tercer cuadrante y el ángulo que forma lo forma con la parte negativa del eje X. Entonces, lo que sucede acá es que el ángulo que nosotros obtenemos, que es 60, hay que sumarle los 180 que ya lleva en esa vuelta, más los 60 que son solamente ese pedacito, y de esa manera nosotros vamos a poder establecer cuál es el ángulo de nuestro número complejo. ¿De qué manera lo vamos a hacer?
Lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué cuadrante se encuentra nuestro número complejo, si es en el primero, segundo, tercero, cuarto, y eso va a ser en función a los signos que tengan su parte real y su parte imaginaria, como se puede ver en esta tabla. Lo segundo que tenemos que hacer es calcular el ángulo utilizando la calculadora o una tabla de ángulos que nosotros tengamos o no sepamos, pero considerando el valor absoluto de los valores de nuestro número complejo, ¿sí? Es decir, como en el caso anterior, que era menos 1 menos raíz de 3i, vamos a calcular el ángulo utilizando 1 y raíz de 3. Entonces, con esos dos valores, calculamos el radio, que siempre es positivo, y utilizamos la técnica de los arcocosenos, arcosenos, para saber cuál es el ángulo que nosotros estamos buscando. Podemos utilizar una o la otra, porque si es que pensamos que estamos en el primer cuadrante, no va a haber confusión. Siempre nos va a decir el ángulo que corresponde, y ese ángulo tiene que estar entre 0 y 90 grados. Y una vez que obtenemos ese ángulo, nosotros vamos a tener que hacer una operación dependiendo de el lugar en donde se encuentra nuestro número complejo, es decir, dependiendo del cuadrante en el que este se encuentra. Entonces, si es que estoy en el primer cuadrante, el ángulo que nos da la calculadora o que obtuvimos de nuestros conocimientos previos va a ser justamente ese el ángulo de nuestro número complejo. Si está nuestro número complejo en el segundo cuadrante, lo que vamos a tener que hacer es que a 180 vamos a tener que restarle ese ángulo, porque el triángulo que formamos se forma con la parte negativa del eje X. Por lo tanto, llegamos a 180 y nos devolvemos ese ángulo para poder obtener el ángulo, ¿sí?, que tiene ese número complejo. Si es que estamos en el tercer cuadrante, lo que vamos a tener que hacer es dar toda esa vuelta, ¿sí?, hasta llegar al 180 y sumarle el pedacito que nos agrega el ángulo que calculamos. Y si es que estamos en el cuarto cuadrante, ahí tenemos dos opciones que son igual de válidas, que una es decir que es menos alfa, ¿sí?, porque vamos en el sentido opuesto, por lo tanto consideramos el ángulo negativo, o a 360, que es darse la vuelta completa, le restamos el ángulo alfa que habíamos calculado. Bien, con eso finalizamos todo lo que tiene que ver con pasar de números complejos en coordenadas cartesianas a coordenadas polares y viceversa. Bien, lo que vamos a ver ahora es ver una interpretación geométrica que vamos a poder obtener de la multiplicación de los números complejos a partir de las coordenadas polares, porque son las coordenadas polares los que nos llevan a entender de mejor manera cómo se produce la multiplicación de los números complejos, que era una pregunta que había quedado planteada en la clase anterior. Bien, si nosotros recordamos, vimos que la suma de los números complejos se trataba, ¿cierto?, de formar un paralelogramo y establecer la diagonal de este paralelogramo que tenía con el origen, ¿sí?, en la diagonal que estaba el origen. Y eso iba a ser la suma de dos números complejos. Pero, ¿qué sucede con la multiplicación? Esa es una pregunta interesante y que no es muy fácil de ver. Entonces, para poder responderla, primero vamos a ver ciertos casos parciales que nos van a ir dando indicaciones de qué es lo que está pasando cuando multiplicamos números complejos. Lo primero que vamos a hacer es tomar un número complejo y lo vamos a multiplicar por un valor real, positivo. Entonces, si nosotros multiplicamos por un número valor real positivo, lo que vemos que está pasando con este número complejo es que este se aleja o se acerca al origen, pero sin cambiar de dirección, es decir, el ángulo no se ve afectado. Cuando estamos multiplicando por un número real positivo, este número complejo se aleja o se acerca sin cambiar de dirección, ¿sí? Y el que se aleje más allá tiene que ver con que si el número por el que multiplicamos es mayor que 1, o si es que está entre 0 y 1. Si es que está entre 0 y 1 se va acercando, y si es que es 0, llegamos al origen. Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si multiplicamos por un número negativo? Vamos a multiplicar por el valor menos 1. Si tenemos un número complejo y multiplicamos por el valor menos 1, ocurre que ese número complejo el resultado se ubica diametralmente opuesto al número complejo que teníamos originalmente. Vamos a multiplicar ahora por el número i. ¿Qué pasa cuando multiplicamos por el número i? Si mi número complejo z es igual a más bi, cuando multiplico por i, esto me queda a por i menos b. Por lo tanto, nos queda el número complejo menos b más a por i. Veamos un caso en particular. Si mi número complejo es 2 más 3i, el resultado de multiplicar por i va a ser el número complejo menos 3 más 2i, que se encuentra en esa posición. Si cambiamos la posición ahora de nuestro número complejo antes de ser multiplicado y nos fijamos en nuestro número complejo después de ser multiplicado por i, podemos notar de que efectivamente lo que sucede es una rotación de 90 grados. El número complejo sigue manteniendo el mismo tamaño, porque el tamaño es la raíz de a cuadrado más b cuadrado, y estos valores no han cambiado más que de posición y signo. Entonces el resultado va a seguir siendo el mismo. Y lo que sucede es que obtenemos una rotación. Eso es de 90 grados. Entonces la pregunta, ¿por qué ocurre esta rotación? Entonces, antes de pasar a la multiplicación del siguiente nivel de números complejos, hagamos un pequeño resumen. Cuando multiplicábamos por un número real positivo, el ángulo no cambiaba, pero sí el tamaño crecía mucho o se achicaba, ¿ok? Pero no cambiaba la dirección del número complejo.
cuando multiplicábamos por menos 1, sí cambiaba la dirección. De hecho, cambiaba al sentido opuesto. ¿Bien? Y no cambiaba, cuando multiplicábamos por menos 1, no cambiaba el tamaño, nada más, solamente el sentido de la dirección de este número complejo. Y cuando multiplicábamos por i, no cambia el tamaño, pero sí se rota a 90 grados. ¿Okay? Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar por un número complejo en particular, que es un número complejo que se encuentra en la circunferencia unitaria, es decir, que tiene tamaño 1, ¿sí? Y que lo vamos a poder obtener solamente con su ángulo, utilizando todo lo que vimos antes, es decir, este número va a ser un cis de alfa. ¿Qué es un cis de alfa? Es el coseno de alfa más i seno de alfa. Y vamos a ver qué pasa con nuestro número complejo z si es que lo multiplicamos por un cis de alfa. Si hacemos el desarrollo algebraico, vemos de que nuestro número complejo z es, lo escribimos como el radio o la norma de z por el cis de alfa, que ese alfa vamos a considerarlo como el ángulo de nuestro número complejo. Y vamos a multiplicarlo por un cis de beta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este ángulo beta y cómo va a afectar a nuestro número complejo? Entonces, si hacemos el desarrollo, primero hacemos una distributividad y después vamos a agrupar en función del número i. Si factorizamos por i y nos quedamos con nuestra parte real, nuestra parte imaginaria, y el r siempre lo vamos a dejar como un factor afuera. Una vez que hemos hecho esto, podemos notar de que la parte real justamente es una fórmula conocida de lo que es la suma de ángulos, ¿sí? En las funciones trigonométricas. Entonces, el coseno de la suma, el coseno de alfa más beta, es justamente lo que estamos viendo ahí, que es el coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Y en la otra parte, si vemos que al factorizar por i, lo que nos queda como factor de i es la suma de el resultado de sumar seno de alfa más beta, que es seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Por lo tanto, si es que utilizamos esas identidades trigonométricas, lo que vamos a tener ahora es que nuestro número complejo z por el cis de beta nos da como resultado r, es el mismo radio, por el cis de alfa más beta. Entonces, ¿cuál es la conclusión que vamos a sacar? Que cuando yo multiplico por este cis de beta, lo que pasa con mi número complejo justamente es que se rota, ¿sí? Se rota beta, ¿sí? Hace una rotación de ángulo beta. Y no está cambiando el tamaño. Este resultado llega a explicar algunas cosas de las que vimos recién. Por ejemplo, ¿cuál es el ángulo del número i? El ángulo del número i es justamente 90 grados, por lo tanto tiene sentido que multiplicar por el número i haga una rotación de 90 grados. ¿Cuál es el ángulo del número menos 1? El ángulo del número menos 1 es 180 grados, por lo tanto tiene sentido de que este número complejo cambie su dirección a otra dirección diametralmente opuesta. ¿Cuál es el ángulo de un número real positivo? El ángulo de un número real positivo es 0 porque se encuentra en el mismo eje real positivo. Por lo tanto, esto no afectaba al ángulo de nuestro número complejo, pero sí cambiaba en el tamaño. ¿Por qué? Porque el número real positivo que estábamos cogiendo no siempre era de tamaño 1. Si es que hubiese tenido tamaño 1, es simplemente multiplicar por 1 y ahí no cambia ni el tamaño ni el ángulo, porque el ángulo es 0 y el tamaño es 1. Ahora, si es que hacemos un análisis parecido y nosotros multiplicamos por un número real positivo, este número real positivo tiene ángulo 0, por lo tanto estamos sumando 0. Y si yo multiplico r por z, y z lo escribo de la manera r cis de alfa, lo que sucede es que tenemos r por el módulo de z por cis de alfa. Entonces el ángulo sigue siendo el mismo y es el radio, ¿sí? O el tamaño de este número complejo el que está cambiando en función del factor r por el cual estamos multiplicando. Resolvamos ahora el problema de manera general. ¿Qué pasa si tenemos un número complejo w, que puede ser cualquiera, que tiene tamaño, la norma de w, y que tiene ángulo beta? Es otro número complejo y ahora yo lo voy a multiplicar por mi número complejo inicial, que era el z, que tenía tamaño, la norma de z, módulo de z, y que tenía ángulo alfa. Entonces, si hacemos esta multiplicación, bueno, nos queda que es la norma de z por el cis de alfa por la norma de w por el cis de beta. Si es que reordenamos los factores, nos queda de que tenemos el módulo de z por el módulo de w y el cis de alfa por el cis de beta, como calculamos recién, es el cis de alfa más beta. Entonces el resultado de multiplicar z por w nos da un número que tiene norma, la multiplicación de las normas de este número complejo, es decir, este número real que es la norma de z por la norma de w, y que tiene ángulo alfa más beta. Es decir, cuando multiplicamos dos números complejos, los ángulos indican que se está rotando, ¿sí? Se suman los ángulos, se genera una rotación en la multiplicación y el tamaño va a cambiar dependiendo de los tamaños que tengan estos números complejos. Por lo tanto, si es que lo pensamos de manera polar, y fijándonos solamente en el radio y el ángulo, si es que yo multiplico dos números complejos,
uno que tiene radio 1 y otro que tiene radio 2, y uno que tiene ángulo alfa 1 y alfa 2, y hago la multiplicación, el resultado de la multiplicación es multiplicar las coordenadas radiales y sumar las coordenadas angulares. Y con esto se concluye. Yo creo que esto es demasiado bacán, así como demasiado bacán, así, sí. Vean de nuevo este video, vean de nuevo el video, porque es muy sorprendente cómo la matemática tiene una como belleza en sí misma. Pues, o sea, hicimos un trabajo algebraico que nos llevó a sacar conclusiones geométricas o al revés. De ambas formas, es decir, la multiplicación de los números complejos tiene un sentido geométrico que es súper relevante. Entonces, no sé, yo lo encuentro bacán. Ojalá ustedes también. Vamos a hacer ahora una pequeña observación, utilizando las cosas que recién hemos visto. Si es que nuestro número complejo z es a más bi, ¿cómo podemos calcular cuál es el director de este número complejo? ¿A qué me refiero con el director? Me refiero a que si es que yo hiciera una recta que pasa por el origen y llega a mi número complejo z, ese intersecta la circunferencia unitaria en algún punto. Entonces, ¿cómo puedo calcular ese número complejo? Ese número complejo, como ya lo dijimos, es el cis de alfa, donde alfa es el ángulo que tiene este número complejo. Como es el cis, se calcula como el coseno de alfa más i seno de alfa. Y si es que nosotros utilizamos las razones trigonométricas, el coseno de alfa es justamente la parte real dividido por la norma de este número complejo. Y el seno de alfa es la parte imaginaria dividido por la norma de nuestro número complejo. Por lo tanto, el cis de alfa nos va a quedar como a sobre el módulo de z más b sobre el módulo de z por i. La pregunta interesante que quiero plantear con esto es ¿qué pasa, por ejemplo, con el inverso de un número complejo? Recuerden que en la clase anterior nosotros calculamos o vimos cómo calcular el inverso de un número complejo y nos daba que era como a sobre a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Menos b sobre a cuadrado más b cuadrado por i. Entonces ahora, desde otro análisis, vamos a llegar al mismo resultado. Si yo tengo un número complejo z y lo multiplico por su inverso multiplicativo, el resultado tiene que ser 1. ¿Bien? Entonces nuestro número complejo z, en su forma polar, ¿sí? Yo lo puedo escribir como el módulo de z por el cis del ángulo alfa. ¿Bien? Y el inverso, nosotros vamos a asumir que no sabemos cómo es todavía. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la norma del inverso? Bueno, va a ser la norma de z a la menos 1. ¿Y cuál va a ser su ángulo? Va a ser su ángulo beta. Entonces, ¿cuál es el trabajo que vamos a tener que hacer? Ahora hay que determinar qué valor tiene la norma de z a la menos 1, ¿sí? Y qué valor va a tener beta. Si hacemos la multiplicación, nosotros ya dijimos que multiplicar dos números complejos es equivalente a multiplicar sus normas y sumar los ángulos. Por lo tanto, si es que nosotros multiplicamos z por el inverso de z, el radio resultado de esta multiplicación debería ser igual al radio que tiene 1. Y el ángulo que tiene esta multiplicación debería ser igual al ángulo que tiene 1. Que el radio que tiene 1 es 1 y el ángulo que tiene 1 es 0. Por lo tanto, la multiplicación de las normas de z con la norma del inverso de z tiene que ser 1. Y la suma de los ángulos, que es el ángulo de z más el ángulo del inverso de z, tiene que dar 0. Establezcamos esas ecuaciones. Ya, tengo el módulo de z por el módulo del inverso de z y eso es igual a 1. Si espejo el módulo del inverso de z, eso me da 1 sobre el módulo de z. Y por otro lado tengo que alfa más beta, donde alfa es el ángulo de z y beta es el ángulo del inverso de z, tenemos de que alfa más beta es igual a 0 y si despejamos obtenemos que beta es igual a menos alfa. ¿Cuál es la conclusión de esto? Si es que yo tengo un número complejo z que tiene radio r y ángulo alfa, entonces su inverso va a tener radio 1 sobre r y ángulo menos alfa. Así, si z es igual a r cis de alfa, entonces z a la menos 1 va a ser igual a 1 sobre r por cis de menos alfa. Y ojo con el siguiente juego, miren. Z a la menos 1, ¿sí? Va a ser igual a 1 sobre r por el cis de menos alfa. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a multiplicar por r arriba y abajo, y esto me va a quedar r cis de menos alfa partido por r cuadrado. Entonces, eso de ahí, r cis de menos alfa partido por r cuadrado, en la parte de arriba tenemos r cis de menos alfa, que en la observación anterior nosotros notamos de que eso era el conjugado de z. Por lo tanto, el inverso de z, ¿sí? Z a la menos 1 va a ser igual al conjugado de z partido por la norma de z al cuadrado.
Entonces, si recordamos, la norma de z al cuadrado es raíz de a cuadrado más b cuadrado, donde a y b son la parte real y la parte imaginaria del número complejo. Por lo tanto, si lo elevamos al cuadrado, solo nos queda a cuadrado más b cuadrado. Y el conjugado de z es a menos bi, así que llegamos a la fórmula que nosotros habíamos encontrado en la clase anterior, que era a sobre a cuadrado más b cuadrado menos b sobre a cuadrado más b cuadrado por i. Pero ahora lo hicimos de otra manera. Bien, lo último que nos queda ver es un teorema que se llama el teorema de Moivre. Ese es el nombre, es como de Moivre, se escribe así. ¿Y qué es lo que dice este teorema? El teorema habla de un caso particular del que vimos recién, que recién nosotros vimos cómo se comportaba la multiplicación de números complejos, pero ahora podemos ver cómo se comporta la multiplicación del mismo número complejo, es decir, las potencias de un número complejo. Por lo tanto, si mi número complejo es de la forma z igual a, ¿cierto?, el radio de z, que es el módulo de z por el cis de alfa, ¿qué pasa cuando yo lo elevo a n? ¿Qué pasa si lo multiplico muchas veces por sí mismo? Entonces, claro, apliquemos la lógica anterior. Z cuadrado es z por z. Por lo tanto, el radio va a quedar radio por radio y el ángulo va a ser ángulo más ángulo. Por lo tanto, z al cuadrado es la norma al cuadrado cis de 2 veces el ángulo. ¿Bien? Y en general, ¿cierto?, aplicando la misma lógica, si es que tenemos un número complejo z y lo elevamos a n, bueno, entonces el módulo se eleva a n y el ángulo se multiplica por n porque es n veces alfa. ¿Bien? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un número complejo z, ¿sí?, y lo empezamos a elevar a n, fijémonos cómo este empieza a rotar respetando el mismo ángulo y empieza a crecer o a achicarse dependiendo del ángulo que este tome. El primer ejemplo, vamos a tomar un número complejo que tiene norma mayor que 1 y que tiene ángulo positivo, ¿sí? Entonces, si tomamos ese número complejo y empezamos a calcular las potencias de ese número complejo, podemos notar de que es el ángulo el que se va repitiendo y que la norma va creciendo indeterminadamente. ¿Bien? Podemos notar la espiral que se va formando por el crecimiento que va teniendo la norma de este número complejo. Vamos a considerar ahora un número complejo que tenga norma 1. Entonces, si este tiene norma 1, podemos ver de que también se empieza a sumar el ángulo, pero no cambia el tamaño. ¿Por qué? Porque es 1 elevado a n, así que siempre se mantiene como 1. Vamos a ver ahora el caso en que la norma del número complejo es menor que 1. Entonces, si es menor que 1, podemos ver que se van haciendo las potencias, se va sumando el ángulo, ¿sí?, pero cada vez nos vamos acercando más a 0, porque si yo tengo un número que es menor que 1 y lo empiezo a potenciar, se hace cada vez más pequeño. Otro caso interesante es cuando tenemos un ángulo que divide de manera exacta, entera, a los 360 grados. Por ejemplo, 45. Tomemos el valor raíz de 2 medios más raíz de 2 medios i. Ese tiene ángulo 45 y norma 1. Entonces, si yo hago las potencias de este, podemos ver de que va a dar la vuelta y va a calzar exacto, llega justo al 0 de nuevo, llega justo al ángulo 0. Entonces las potencias, las infinitas potencias van a estar dadas de forma cíclica. Lo mismo pasa con otros números complejos, como por ejemplo el número complejo i, ¿sí?, que tiene 90 grados, por lo tanto alcanza a tener 4 valores distintos cuando da la vuelta en sus potencias. Entonces i cuadrado menos 1, i cubo es menos i elevado a 4 es 1. Así que se empieza a repetir y tenemos multiplicidades cíclicas en los números complejos, que es lo mismo que pasaba, por ejemplo, en los números reales, pero solamente teníamos dos casos, que era el 1 y el menos 1. El 1 siempre sus potencias eran iguales, y si es que teníamos el menos 1, iba cambiando de menos 1, 1, menos 1, 1, lo cual tiene todo el sentido porque el ángulo de menos 1 es 180, ¿sí?, que es la mitad de los 360, que es la vuelta completa. Eso es todo por hoy, espero que se haya entendido, espero que les haya gustado, espero que les hayan gustado todos los monos que hicimos, así que... Eso, bacán, ya estoy súper cansado. Chao.